¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar otra vez aquí conmigo en Los Aromas de la Catrina. Si no me conoces, mi nombre es Karina y pues bueno, les doy la bienvenida a su canal. Espero que nos pasemos un ratito a gusto, ameno, hablando de perfumes y de nuevas esencias y de todo este tipo de cosas. Así que el día de hoy quédense conmigo hasta el final porque vamos a hablar de perfumes de Sense, perfumes versátiles para todos los gustos. De verdad, va a estar muy interesante el video, así que por favor quédense conmigo hasta el final. Comenzamos. Pues sí, así es. Vamos a hablar de perfumitos de Sense, que también acaba de sacar algunos nuevos. Algunos no van a ser otros tan nuevos, pero finalmente son perfumes muy lindos y que ahorita están como que muy buenos para la temporada de verano que ya está entrando. Entonces, vamos a comenzar con el primero, que este sí es nuevo. Este es de Carolina Herrera y este es Very Good Girl Glam. Oh, está muy bonito. Es un perfume dulce, dulce, pero está muy bello. La verdad es que trae esta diferencia de la otra versión de Very Good Girl. Aparte es muy nuevo, salió, es del 2022, entonces este es un estreno muy nuevo de Sense, tanto para el perfume original de línea como para la inspiración, que en este caso no la trae Sense. Y trae cereza. Eh, Se parece mucho, la verdad es que sí se parece mucho al Very Good, al anterior. Yo le siento todavía esa salida, me parece que tiene lichi el otro. Aquí no lo declara, pero yo sigo percibiendo esa fruta muy dulce. También trae, les comento que trae la cereza ácida y trae almendra amarga. Y sí, esto le da un poquito más de diferencia. Yo lo siento un poquitito más afrutado al final, pero mucho más dulce. Lo siento más intenso con las frutas y el dulzor mucho más arriba, más intenso. Pero es un perfume muy lindo. A mí me gustó. Yo ahorita lo usé, híjole, la verdad es que la cereza está bien bonita. Sí se percibe bastante. Yo lo usé ahorita en esta temporada de calor y sí he de decir que me sofocó un poco. El dulzor está muy arriba para mí ahorita y son de esos dulzores muy frutales, pero este, no le sentí nada refrescante, ¿no? Vamos, yo ahorita a lo mejor lo pueden usar para para la tarde noche, que tengan un evento ahorita en esta época, a lo mejor les puede servir, pero para el día a día sí lo sentí cargado, lo sentí pesado, pero es un perfume muy bonito que yo creo que lo voy a sentir muy bien en otra temporada del año, un poco más fresca, un poco más fría. Es como mejor me va a sentar este perfume. Aparte de las otras notas que les comenté de la cereza y la almendra amarga en la salida, trae también rosa y azucena en el corazón. Y se le siente mucho la rosa. La verdad es que la flor blanca yo no la percibo. Yo percibo un perfume muy coqueto, muy rosado, muy femenino. Es muy bonito porque sí, es muy femenino, es bien coqueto, hasta sensual. Yo podría decir, de verdad que sí lo siento así. Tiene vetiver, vainilla de Borbón, por eso les digo que también es muy dulce. Y el vetiver le da, a lo mejor es eso lo que no hace que sea tan para esta temporada de día. El vetiver le da mucha profundidad y mucho peso, como que sí, o sea, lo hace mucho más otoñal, para época frío, invernal. Yo lo siento así, es como, creo que lo puedo percibir mejor, pero es un perfume muy bonito. Pero pues ya saben, cada quien usa los perfumes para cuando mejor le sienten y los sienten apropiados para uno, ¿no? Yo lo sentí así para mí, pero bueno, cada quien. Vámonos con otro perfume, que también creo que sí es nuevo para él. Yo no se lo había visto en el catálogo anteriormente. A mí es un perfume que me gusta mucho y este es de Moschino. Y este es el osito blanco, el Toy 2. Y yo como lo quiero. Yo ya lo había usado con Flaiché. Y he de decir que la verdad es que le quedó muy bonito a Sense. Es un perfume que a mí me gusta mucho, aunque mucha gente piensa que es un perfume muy limpio. Incluso hay gente que ya le dice que es un perfume como jabonoso. No, a mí no me lo parece.
Tiene una salida de manzana súper bonito. Es un poquitito cítrico, también trae mandarina y trae magnolia. Y esa magnolia sale en un principio bien bonita. Es lo que hace diferente este perfume. Esta magnolia tan fresca, tan blanca, tan limpia, tan bonita, de verdad. Incluso yo este perfume, ya cuando seca en mí, le siento un olor como a chicle, pero no es el chicle del Toy 2 Bubblegum. Es un chicle como un poquito más fresco, como de los azulitos, de los que no huelen tanto, pero tú percibías ese olor en ti. A mí así me queda al final y por eso me gusta mucho. Y yo lo amo, aparte me da subidón, es súper, súper fresco para mí. De verdad es uno de los que me pone feliz, contenta, me da energía y me hace sentir que huelo muy distinto a otras cosas y otros cítricos que hay para esta época. A mí por eso me gusta. Lleva grosella blanca también, lleva peonía. Y sí, esta también grosella blanca yo creo que, pues sí, es un poquitito amargo y eso es lo que también me gusta. Es lo que lo hace diferente. Lleva jazmín también. Yo le siento mucho más el jazmín que la peonía, se le sienten mucho más las flores blancas. La peonía a lo mejor en el secado es lo que a lo mejor le da ese olor más dulcecito, que les digo que yo lo siento como un chicle al final. Y en la base trae almizcle, amberwood y sándalo. Y pues el amberwood ya saben, para mí me encanta. Le da un aroma muy, muy diferente a los perfumes. Les da una base bien bonita, diferente. La verdad es que a mí me gusta mucho esta madera. Bueno, de hecho creo que no es una madera, es un componente que hizo alguna casa de fragancias por ahí. Pero bueno, este es otro de los que trajo Sense por aquí. Me parece ser que sí es nuevo también para ellos. Vámonos con el otro perfume, que este es nuevo, ya saben, es de los perfumes de Maison Martin Margiela, que es réplica. Y este es del 2019, es un perfume unisex, es un perfume bien bonito, ya saben, de los que van replicando momentos. Y este se llama Coffee Break y es bien bonito, bien, bien bonito. Huele a eso. Este sí, este sí huele a un capuchino con leche. Este sí. Hay perfumes que declaran la nota y por ahí yo escucho, es que sí, huele a capuchino, pero para mí no me llegaba en ese tono. Y este sí. Este es un perfume divino, divino, de verdad, bien, bien bonito. A pesar de que es unisex, yo lo usaría. Yo creo que no es un perfume masculino para nada. La verdad es que no. Tiene pimienta en la salida, flor de azar de naranjo también, y eso le da como que mucha magia también al perfume, porque a pesar de que lleva la nota de café, no es un perfume pesado. A pesar de que uno pudiera pensar que es un perfume pesado, no. Es como si estuvieras a lo mejor en una cafetería tomándote el capuchino, pero de paso vas oliendo las flores. Así, de verdad, así de bonito está. Y a mí me gustó mucho. Trae también pachuli en la salida, pero cero se siente el pachuli, ya saben que te despierta, no, para nada. Es un pachuli bien bajito, que solamente le da cuerpo y profundidad al perfume. En el corazón trae lavanda, también esa lavanda está bien bonita, por eso les digo que es como si estuvieras oliendo flores en ese café, en esa cafetería. Trae el café, la leche, la tonka, trae el benju y el ciprol. El ciprol también es lo que hace que no se vaya un perfume tan oscuro, tan nocturno. No, este es un perfume que sí puedes usar en el día a día. A lo mejor no muy caluroso, pero sí en el día a día del verano no pasa nada. Yo lo usaría y no creo que me moleste, porque sí trae notas ahí que le bajan mucho la oscuridad al perfume. Y en la base trae vainilla, cedro y vetiver. Y sí, aparte también trae esas notas a maderas, bien bonito, de verdad. Este es otro gran éxito, de verdad a mí me encantó. Que me mandó Sense está bien bonito. Y yo se los recomiendo si quieren pasar a verlos, son perfumes diferentes que pues vale la pena conocerlos. Y vámonos con otro perfume. Este es de Mancera y este sí es un poquitito más intenso. Este es Gold Intensive Oud. Y bueno, pues trae el Oud que tanto está de moda, Creo que Sara acaba de sacar una línea de puro Oud. Iba a salir con Oud con muchas mezclas. Yo creo que está muy de moda. Y es un perfume cítrico. Es unisex y este sí yo lo siento mucho más unisex.
Trae la madera muy, sí la trae ahí muy presente, pero se va bajando, se va bajando y no es un nude invasivo. Yo incluso le siento como si oliera un poquitito a miel, pero a la miel, no a la miel del polen, sino como a la miel ya procesada, a la que a veces le ponemos a los hotcakes. Así yo lo siento, lo percibí desde un momento, no la trae declarada, pero así yo lo siento. Y trae limón y trae notas acuáticas en la salida. Y sí, lo hace porque es un perfume cítrico fresco, pero sí es un poco pesado. O sea, sí es para de esos perfumes con personalidad, pues es Mancera. Mancera normalmente tiene estos almizcles también que son muy de ellos, de esta casa, y que luego lo percibes y dices, sí, esto es Mancera. Trae rosa también, trae madera de Gaillac, trae también madera de teca. Es por eso que les digo, sí está bastante resinosito, medio amaderado, pero estos cítricos le dan para arriba y como que empiezan a sacar esa madera. No se siente una madera seria ni pesada. Trae también geranio en la parte floral. La parte floral está baja, la verdad no es un perfume muy floral. Es un perfume más bien muy amaderado, un poquito cítrico y también pues, está fresco. Está ahorita también para la temporada, no está nada mal. En la base trae maderas preciosas, pues más madera, trae el mezcle blanco y ámbar gris. Y pues bueno, este ámbar gris yo creo que es lo que también le da para arriba al frescor y no deja que también sea un perfume para nada oscuro. No es un perfume oscuro, sí es luminoso. Incluso yo le siento, les digo, al principio esa nota de miel, que después como que se va yendo. Pero es bien bonito también. También, si quieren conocer perfumes lindos de Mancera, pues este es otro que les dejo por ahí. Y vámonos con el último, que yo sí ya se los había reseñado en algún otro momento, y este es de la línea de los Black Opium. Este es el Black Opium Neon. Y es bien bonito, es bien bonito. Es un poquitito más frutal que todos los demás. Incluso lo sentí, en la salida es un poquitito fresco, pero sí ya en el secado sí pues viene quedando siempre pues la parte de la flor de azahar de naranjo bastante dulce y bastante potente y un poquitito lactónico, y al final así lo sentí, y sí está potente el perfume. En la salida tiene pitaya, tiene mandarina y tiene sidra, y estos tres componentes de verdad que es lo que le da el frescor al perfume. No hace que te agobie, pero sí lo siento que es un perfume también nocturno para primavera, verano. No se me hace tampoco así como para usarlo de día, yo no lo sentí así. También pues trae la flor de azahar de naranjo, que es lo que siempre trae este perfume en la base. Trae café, trae jazmín de sambac, y el jazmín pues está un poquitito más bajo que la flor de azahar de naranjo. El café se siente, sí está ahí, está en un punto medio, no sofocante, no para que se oscurezca mucho el perfume, está yo creo bien justo. Y en la base trae vainilla y almizcle. Y pues bueno, este almizcle también nos ayuda a que el perfume pues no se vaya muy dulce, no se vaya hasta arriba, y lo puedas usar también en esta temporada de verano si así te gusta este tipo de perfumes dulces. Y pues bueno, fue todo lo que yo les traje por aquí. Fueron bastantes perfumes bien bonitos, para todos los gustos, yo creo, para todo el momento en el verano, para que pues bueno, ya empecemos a darle el saludito al verano en esta época. Así que bueno, si te gustó el video, te invito a que por favor te suscribas, me sigas, me regales tus pulgares arriba y nos estamos viendo para la próxima. Bye.